Gracias por la historia para los niños y feliz sábado, hermanos. A veces nosotros pensamos que es una vergüenza decir que no hayamos tenido en una que otra oportunidad, pero debemos saber que Dios siempre provoca una situación donde no hay nada para que podamos y nos enseñe a depender de Él. Y el muchachito tuvo fe, ¿verdad? Que Dios los bendiga una vez más. Ustedes ya me conocen por haber asistido varias veces, muchas veces a esta iglesia. Y es verdaderamente una oportunidad concedida por Dios que yo les agradezco mucho. Y primeramente a Dios por haberme escogido para estar aquí con ustedes. Ustedes también, porque me ven tan serio. Sí, como Dios me ha enseñado el versículo para hoy, que se encuentra en Números 14:23, nosotros vamos a un tópico que se intitula "No van a entrar por 4 decisiones incorrectas". El título dice, no van a entrar por 4 decisiones. Y lo que vamos a hacer hoy es analizar estas 4 decisiones que nosotros podemos tomar que nos impedirán o nos darán paso a la patria celestial. Amén, hermanos. ¿Cuánto de nosotros creemos que en verdad existe el destino? El destino para los cristianos. ¿Cuánto de nosotros, déjame ver las manos, creemos que existe un destino? ¿Sí? Dígame, ¿existe un destino? Sí, ¿está de acuerdo que existe? Hermana, ¿usted también? ¿Existe un destino? ¿Existe? ¿Quiénes dicen no existe el destino? No existe. Entonces yo me estoy confundiendo, porque muy pocos dicen que sí, ninguno dice que no, entonces ¿cuántos dicen que no saben? Esa sería la pregunta. ¿Cuántos de nosotros dicen yo no sé si existe el destino, sí o no? Así nosotros tenemos que ser sinceros. No sabemos, está bien. ¿Sabemos cuántas personas consultan el periódico para saber del horóscopo cuál será su destino? Muchas personas que creen en el destino, inclusive cristianos también. Bueno, yo les voy a explicar en esta mañana que no existe el destino. Para el cristiano que confía en Dios, no existe el destino. Lo que sí existe son decisiones que nosotros tomamos que tienen consecuencias para nuestra vida o nuestra muerte eterna. Decisiones erróneas o decisiones correctas. Como por ejemplo, en esta mañana vamos a hablar un poco del pueblo de Israel, que es un ejemplo contundente. Dios los sacó con mano poderosa de Egipto. Abrió el mar rojo para que ellos pudieran cruzar. ¿Vieron cuántos milagros? Muchos milagros. Pero sin embargo, hermanos, ellos decidieron no creer en la promesa divina. Creer. Y a veces nosotros tenemos muchas excusas para no creer. Por ejemplo, Israel pensó que la armada de los cananitas y los amalequitas era superior al de ellos, que ellos no podían pelear contra esa armada, porque eran cuantiosos y eran bien entrenados, y ellos no.
Nos acordamos de las noticias negativas que trajeron los espías cuando fueron a inspeccionar la tierra. ¿Se acuerda de lo que dijeron? Ellos son gigantes y nosotros somos como chiquitico. Como aquí en Curazao decimos dalacochi. ¿Cómo se dice eso en español? ¿Cómo? A langostas. Ok. Y nosotros no podemos pelear. Por esa decisión, o sea, por esa excusa, ellos decidieron no creer en la providencia de Dios. Y nosotros también, por todas las situaciones que confrontamos en nuestra vida, tenemos una excusa. Pero introduciendo este tópico en esta mañana, yo les quiero compartir que cualquier circunstancia adversa o que sea de nuestro gusto que estemos viviendo, tiene que ver con nuestras decisiones. Y finalmente, las decisiones que tomemos decidirá si nosotros vamos a disfrutar del Canaán celestial o si nos perdemos para siempre. ¿Cuáles fueron las decisiones erróneas, incorrectas que hizo Israel? ¿Hay una persona que me pueda leer los versículos? ¿Hay una persona que pueda leer con voz alta y fluido para nosotros comprender el tema de esta mañana? Nosotros vamos a Números 14, versículo 1 al 3. Números 14, versículo 1 al 3. ¿Quién es la persona que me va a leer? Ok, gracias, hermana. Del 1 al 3, el capítulo 14. Entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche. Y se quejaron contra Moisés y contra Aarón, todos los hijos de Israel. Y les dijo toda la multitud: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada, y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Así mismo, hermana. Y gritaron, se dice que gritaron, dieron voces, lloraron y se quejaron y dijeron: ¿por qué nos trajiste aquí, Señor, para hacernos morir? Nosotros, junto con nuestros hijos y nuestras esposas. ¿No fuera mejor que nos hubiera dejado allá en Egipto? Nos muriéramos más felices, comiéramos todo lo que quisiéramos, fuéramos esclavos, pero por lo muy menos no nos hubiera dado una esperanza en vano. ¿Por qué, Señor, usted no nos dejó morir allá? Pero hay un punto muy importante que nos lleva a la primera decisión errónea que hizo Israel. Murmuraron. Murmuración, decimos en papiamento. ¿Qué significa esta palabra? Murmurar. ¿Hay alguien que lo sabe? ¿Qué? Criticar. Hablar malo de otro. ¿Qué más? Quejarse. Sí, andamos en buen camino. Dice que la murmuración tiene que ver con hablar a espaldas de la otra persona con la intención, porque siempre carga una intención, de hacerle daño a la otra persona. Y nosotros comprendemos que al devolverse las espías del país de Canaán, ellos fueron a todas
todas las tribus de Israel, que tenía cada uno un príncipe en autoridad. Y fueron murmurando y dijeron, no, pero ¿qué es esto? ¿Qué es esto que está haciendo Aarón y Moisés? ¿Es ser posible? Nosotros no podemos conquistar esa tierra. Y ellos fueron y murmuraron, y más que eso, hay 3 puntos importantes, porque después de estos murmullos, el pueblo se levantó, el pueblo se violentó y empezaron a gritar, pero antes había mucha murmuración. Acusaron a Aarón y a Moisés. Un informe negativo. Hermanos, si nosotros analizamos esta historia, lo que dice la Biblia, ellos tenían una intención, hacer daño, y querían destituir de su posición a Aarón y a Moisés y escoger otro líder para llevarlos de vuelta a... ¿Ese era el plan de Dios? No era el plan de Dios. Ese era su plan. Una decisión incorrecta. Vengamos a nuestro tiempo. Hermanos, nosotros tenemos líderes en la iglesia, en autoridad. Ustedes tienen aquí, nosotros tenemos ancianos, tenemos diáconos, diaconisas, líderes de la escuela sabática. Tenemos líderes, Dorcas, muchos líderes de misionero y todo eso. ¿Quién me puede decir en esta mañana que siempre de su vida ha estado de acuerdo con posiciones, planes que han traído estos líderes? ¿Cuántos de nosotros siempre hemos estado de acuerdo? ¿Sí? ¿Sí? No, no siempre estamos de acuerdo. Pero entonces si no estamos de acuerdo, vamos por ahí murmurando quizás. Yo no sé, yo estoy preguntando. Hay una entre los conflictos. Fuera bueno que nosotros estuviéramos de acuerdo siempre. Pero Dios sabe, amén, hermana. Pero Dios sabe que somos personas diferentes. Que venimos de backgrounds, ¿cómo se dice eso? Trasfondos diferentes. Y nosotros podemos estar en desacuerdo. Pero Dios ha instituido un método muy importante para resolver los conflictos. ¿Y cuál es esa? Es el método de la conversación, de la comunicación. Confrontar el hecho, hablar con el líder en privado y llegar a conclusiones, llegar a puntos de salidas. No para quien gane o quien pierda, pero para que sea lo mejor para todos. Le decimos es el bien comunitario, no para uno ni para otro, pero para todos tiene que ser. Nosotros funcionamos como líderes, como mayores, como padres, como madres, como enfermeras, como dueños de trabajo. Cada uno de nosotros es un líder en su ambiente, porque ya cuando nosotros vamos a predicar el evangelio, somos líderes, porque nosotros somos los que llevamos el mensaje. Y entonces, Dios nos quiere amonestar a respetar a nosotros mismos y a respetar a nuestros líderes. A veces un hijo dice, no, yo me voy de la casa porque mi mamá no me comprende, porque aquí hay muchas reglas que son stringentes, que son demasiado pesadas. Quizás hay alguien en esta mañana que está pasando en esa circunstancia. Un muchacho, una muchacha que piensa que con esa forma de andar conmigo, de dar reglas, yo
de una vez que yo cumpla 16, 17 años, o de una vez que yo vaya a estudiar, ya yo no voy a formar parte de esta iglesia. Porque no le gusta la forma como su madre o su padre le guía en los caminos de Dios. Quizás un hermano te habla o te da un consejo para bien. Y tú piensas en tu corazón, ¿quién se cree que es para venir a decirme nada? Porque yo soy de aquí, yo tengo muchos años bautizado, yo sé mucho. Yo tengo título, yo soy profesional. ¿Y qué me va a decir ese líder? Hermanos, todos somos líderes en función. No importa la jerarquía, si es a nivel de presidencia de la asociación, si es a nivel de pastoraje o si es a nivel de miembro de iglesia. Es un pecado. Es una decisión errónea que nosotros tomamos muchas veces. Murmurar en vez de resolver los conflictos en una forma adecuada. ¿Nosotros estamos de acuerdo, sí o no? Acusación violenta la que hicieron estas personas contra Aarón y Moisés. Acusaciones violentas. En esta mañana yo le pido a Dios que nos ayude a cada uno de nosotros a pensar de nosotros mismos, si esta es nuestra condición. Porque al fin y al cabo son 4 decisiones que nos pueden dejar afuera. Y si hacemos lo contrario, entramos en el Canaán celestial. Una segunda decisión que nos puede dejar afuera. Escuchen bien, negar la evidencia del Espíritu Santo. Y para comprobar esto, vamos a Números 14, versículo 9, donde vemos donde el pueblo se negó a la evidencia del Espíritu Santo. Por tanto, no seáis rebelde contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová. No los temáis. Amén. Entonces, después que este pueblo se ha levantado violentamente contra sus líderes, viene Caleb y Josué. Y ellos están, todo lo contrario, convencidos del hecho que pueden conquistar la tierra que Dios ha prometido. ¿Cuánto de nosotros creemos en esta mañana que a pesar de nuestras dificultades, nuestros pecados, nuestras faltas, nosotros podemos alcanzar el Canaán celestial? ¿Ustedes saben algo? Que a veces nuestros pecados nos parecen tan complicados y tan grandes que nosotros descuidamos la evidencia del Espíritu Santo, que nos ha ayudado en muchas ocasiones a salir afuera, a salir victoriosos. Hay un pastor que siempre dice, no tenemos nada que temer, a menos que nos olvidemos de la forma que Dios nos ha guiado en el pasado. Amén, hermana. Josué y Caleb salieron adelante y mientras ellos gritaban y ofendían y decían muchas cosas, ellos dijeron, calma. Querían calmar el pueblo. Comemos como pan, no porque seamos fuertes, sino porque Dios está con nosotros. Dios los ha abandonado a ellos y está con nosotros. 2 eran esos valientes. Dijeron, sí podemos, sí lo lograremos. Hermanos, evidencia de que sí se puede, de que lo lograremos. Y cuando un hijo de Dios habla, guiado por el Espíritu Santo, la congregación o la persona con quien uno habla, lo percibe. Es como una convicción que le llega al corazón.
Y ellos tuvieron esta convicción. Pero ¿sabe lo que ellos hicieron? Lo negaron. Dijeron, no, estos dos hombres no, de seguro están con Moisés. Yo no como cuento, eso no es para mí. Y se negaron a la evidencia del Espíritu Santo. Y ustedes saben, hermanos, lo que estas personas querían hacer en realidad. Querían apedrear a Josué y a Caleb. Yo les voy a contar el testimonio de una hermana muy querida mía, de hace muchos años, un caso que no pasó aquí, para que nadie se sienta como importunado, es un testimonio ajeno. Esta hermana tenía un amigo que venía a la iglesia. Este hermano no se había bautizado todavía, pero era adicto a las drogas. Y este hermano y esa persona tuvieron una amistad muy bella y se casaron. Y a que no saben, en esta bella relación, ese hermano dejó los vicios. Dejó los vicios completamente. Y ellos siempre andaban juntos. Y era un testimonio muy bello, muy bonito. Pero después de un tiempo yo vi que ellos ya no andaban juntos. El hermano había conseguido trabajo, un buen trabajo, era buen ciudadano, y la hermana sola. Y un día yo le pregunté, hermanita, porque es una persona de mi confianza, yo le pregunté, hermanita, ¿y qué pasa? ¿Dónde está tu esposo? Mi esposo tiene otra mujer. O sea, que este hermano, después de casarse con la hermana, recibir ellos el apoyo mutuamente, de salir del vicio, él decidió que la hermana ya no era buena para ser su esposa. Imagínate que la hermana me dijo, no, pero yo siempre hablo con él siempre viene a mí para contarme los problemas que tiene con la otra mujer. Y yo cuando le hablo al hermano, yo le digo, ay hermano, ¿cómo está usted? ¿Cómo está la hermana? Se dio eso. No como queriendo saber de gente, pero como quien se preocupa por una situación que es confusa. Y dijo, no te apures, Soti, que nosotros estamos bien. Yo siempre le hablo. Es una persona muy buena. Yo la quiero mucho. Y la quiere mucho y está con otra. Ella lo ayudó en su turno cuando le llegó la oportunidad. Ella lo ayudó. Ellos fueron juntos, pero al final recibió, como decimos en papiamento, scopa danki. ¿Cómo lo dicen ustedes en español? Una patada en vez de las gracias. Y eso fue lo que sucedió con Josué y Caleb. Ellos se bajaron, pero para coger piedra y tirarles. En esta mañana quizás estoy hablando a una persona que ha hablado para bien, que ha ayudado, que ha querido. Esto también sucede muchas veces, que ha traído un alma para Jesús. Lo ha convencido del poder de nuestro Salvador para salvar, para transformar mente y corazón. ¿Y qué es lo que pasa cuando esa persona llega aquí? El primero que empieza a criticar y a murmurar es al hermano, el hermano que lo trajo. ¿No les ha sucedido? Tranquilo, que Dios está en control. Así sucedió con Josué y Caleb. Vamos al penúltimo punto, que es el punto número 3. Este es un punto, es una decisión muy peligrosa, hermana. Es una decisión muy peligrosa, hermanos. Pasar bajo el control de Satanás. Pasar bajo el control de Satanás. Versículo 14:10. Me lo lee, por favor, hermana. Entonces toda la multitud habló de apedrearlos. Sí. Pero la gloria de Jehová se mostró en el tabernáculo de reunión a todos los hijos de Israel. Amén. En esta mañana yo le quiero decir
a cualquiera de nosotros que se haya sentido mal comprendida, cualquier líder, cualquier persona en función o no en función, que a pesar de que nosotros podemos pasar bajo el control de Satanás para hacernos daño mutuamente, pero Dios va a manifestar su gloria para defendernos, para protegernos. Él lo hará de seguro. Nosotros nos acordamos de la forma como Moisés vio la gloria de Dios en el Sinaí. Nosotros nos acordamos de eso. Vamos a leerlo en Éxodo 14, 16, 17. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Y tú alzarás tu vara y extiende tu mano sobre el mar y dividiéndolo, y entren todos los hijos de Israel por en medio del mar. Y he aquí, yo endureceré el corazón de los egipcios para que los sigan, y yo me glorificaré en Faraón y en todo su ejército, en sus carros y en su caballería. Ok, hermanos, cuando esas personas quisieron atacar y apedrear a Josué y Caleb, de repente apareció la gloria de Dios en el tabernáculo de la reunión. Nosotros nos acordamos de que antes la presencia de Dios acompañaba a los israelitas durante el día en una columna de nube y por las noches en una columna de fuego. O sea que en este mismo instante de conflicto, de dura prueba, que los escogidos de Dios estaban a punto de perder su vida, de perder todo en la causa de Dios, la gloria de Dios se manifestó. Mucho cuidado con pasar bajo el control del enemigo para hacerle daño a un hijo de Dios. Que la gloria de Dios se va a manifestar a su favor. Sepamos nosotros en esta mañana, hermanos, que cualquier conflicto que estemos confrontando, la gloria de Dios se manifestará. La presencia de Dios se manifestará. Su carácter protectivo, hermana, se manifestará a nuestro favor. No nos preocupemos demasiado cuando nosotros sentimos que alguien ha pasado bajo el control de Satanás y que el enemigo nos está usando uno en contra del otro. Cuando nosotros, yo les voy a decir una verdad muy importante y no se olviden de esto. Cuando nosotros negamos la evidencia del Espíritu Santo, como cuando el burro habló con Balaam, era una evidencia del Espíritu Santo, un burro hablando, jamás en la vida. Cuando nosotros negamos eso, el siguiente paso es pasar bajo el control de Satanás. Eso significa que lo que nosotros estamos pensando, no lo estamos pensando de nosotros mismos. Es el enemigo de nuestras almas que está jugando con nuestra mente. Es una decisión muy errónea y muy peligrosa. Y Dios intervino para salvar a su pueblo. Ellos los querían matar, pero con esa manifestación asombrosa, ellos se detuvieron. Pero creemos que ellos se deshicieron de sus planes. ¿Se deshicieron de sus planes? No. Fueron firmes. En inglés decimos wrong and strong. Fueron fuertes pero errados. Fuertes pero errados. Y esta es una decisión, hermanos, que nos puede mantener afuera del Canaán celestial. Estoy hablando en esta mañana con una persona que sabe que Dios le estaba anunciando, reprendiendo, mostrando el camino de la verdad.
Pero por su terquedad o por mi terquedad nosotros estamos pasando poquito a poco bajo el control del enemigo, dejándonos nosotros mismos afuera del Canaán celestial. Por favor, hermanos, por el poder de Dios, por la gracia de Dios, reconsideremos nuestra posición, reconsideremos nuestras decisiones. Y por último, hacemos nuestra propia voluntad. El punto número 4. Hacemos nuestra propia voluntad. Números 14:40, hermana. Y se levantaron por la mañana y subieron a la cumbre del monte diciendo: henos aquí para subir al lugar del cual ha hablado Jehová, porque hemos pecado. Sí. Lo que nos está diciendo este versículo tiene es consecuencia de un acto que sucedió. Sabemos, hermano, que esas 10 espías que fueron con el reportaje negativo murieron. La presencia de Dios los mató. O sea que la protección de Dios se quitó de ellos. Y ellos murieron. Esas 10 personas no alcanzaron a ver el día siguiente. Ellos murieron. Y el pueblo lo vio. Otra vez negando la evidencia del Espíritu Santo, pero empeñándose en hacer su voluntad. Ellos lloraron, ellos lamentaron, ellos gritaron. Era una noche de luto en Israel. Pero decidieron ahora que se iban a subir a la montaña e iban a conseguir cruzar el Canaán, o sea, cruzar el borde y llegar al Canaán por sus propias fuerzas, por sus propios esfuerzos. Y Moisés les dijo: no vayan, que el Señor no va con ustedes y los enemigos los va a derrotar. Si nosotros no estamos en comunión con Dios, hermanos, si nosotros no andamos en obediencia, es muy difícil enfrentarnos a nuestros enemigos. Podemos decir de la 24/7 al día, podemos andar con la boca llena de adventista no está, pero el Espíritu no nos acompaña y el jefe no nos respeta y nuestros hijos no nos respetan y estamos en pleito constante con los vecinos, pleito constante con nosotros mismos, porque no es una cuestión de religión. Es una cuestión de estar en comunión y tomar decisiones correctas para nuestra salvación. Es un pecado, es un duelo muy grande lo que sucedió con esta gente. Y asimismo, como les advirtió Moisés, ellos fueron atacados y cientos y cientos y cientos de ellos murieron en ese día. El espíritu de profecía en Patriarcas y Profetas, página 391, dice que Moisés había mandado a esta gente rebelde de vuelta al Mar Rojo. Cuando lleguen a su casa pueden comprobarlo. Moisés les mandó de vuelta al Mar Rojo para que pudieran experienciar o recordar de nuevo lo que Dios hizo por ellos. El Mar Rojo representa en cierto sentido el bautismo. El Mar Rojo representa que lo que Dios quiere, hermanos, no es solamente un cambio de conducta de afuera, sino un cambio de corazón. Dios quiere un cambio de mente y corazón. Eso es lo que quiere. Por eso aconsejó a Moisés: mándalos de vuelta al Mar Rojo para que tengan una experiencia conmigo, para que sepan que yo soy su Dios, que yo les he liberado, que yo continuaré con ellos hasta el final. Y lo que pasa, hermanos, es que nosotros
Muchas veces nos olvidamos de recibir cada día una porción nueva del Espíritu de Dios, a pesar de que nos hayamos bautizado hace muchos años o recientemente. Porque es necesario un cambio de corazón, un cambio de forma de pensar, una relación de obediencia a Cristo Jesús. Nosotros sabemos cuántas veces decimos, ay, Dios te va a ayudar a mí que coi. Ay, Dios te va a ayudar a mí que saya. Dios quiere ayudar siempre, pero son las decisiones erróneas o correctas que nosotros mismos tomamos. Un cambio de corazón. Yo le pido a Dios que me dé un cambio de corazón, porque ustedes saben lo que es Hopidolo, pasarlo dificultosamente aquí, con todas las dificultades que encierra el vivir en la tierra, todos los problemas sociales, financieros, etcétera, y va a perder también. Ay, sería mejor que no naciéramos, como dice Job. Yo les voy a pedir a cada uno de nosotros que de verdad quiera hacer un pacto nuevo con Dios, de tomar decisiones correctas para nosotros poder entrar en el Canaán celestial. Que nos paremos en este momento para una oración. Vamos a orar. Querido Padre, usted ha escogido este momento para consagrarnos otra vez a tu causa, a tu persona, a tu Hijo amado Cristo Jesús, que ha entregado su vida por el perdón de nuestros pecados. Nosotros confesamos, Señor, que muchas veces tomamos decisiones erróneas. Nosotros murmuramos, nosotros negamos la evidencia del Espíritu Santo, Señor. Nosotros muchas veces pasamos bajo el control del enemigo, Señor. Perdónanos, Señor Jesús, y ayúdanos para ir de victoria en victoria, haciendo decisiones correctas que nos ayuden a conquistar el Canaán celestial. Oro por las familias, oro por la iglesia, por sus líderes, por los miembros. Oro por cada uno aquí presente que tenga dolor en su corazón, que se sienta incomprendido. Señor Jesús, ir de nuevo al Mar Rojo significa que nosotros no hemos pasado la prueba. Que cada vez vienen pruebas de la misma forma encima de nosotros, porque nosotros tenemos falta de un corazón nuevo. Danos un corazón nuevo en esta mañana, Jesús. Yo quiero un corazón nuevo, un corazón que pueda amarte, que saques el corazón de piedras y puedas poner en nuestro corazón un corazón de carne, que pueda quererte, que pueda tomar misiones correctas para nuestro destino eterno. En el nombre de Jesús. Amén.